Buenos días, un feliz sábado. Siempre es mucha alegría para mí estar en esta iglesia, que es mi iglesia. Dios les bendiga. Entiendo al joven que cantaba cuando decía qué incómodo es, ¿verdad? Pero cuántas cosas se nos han incomodado en la vida. Cómo nos ha cambiado la vida de un momento a otro. No pensábamos que esto era posible, pero así es. He reflexionado en estos días en el hecho de que nos ha sorprendido todo lo que ha estado pasando, pero al final es parte de las cosas que el Señor dijo que pasarían. Lo que pasa es que no estábamos preparados para que pasara ahora, ¿verdad? O tal vez nuestra mente lo tenía un poquito más en el futuro, pudiera ser. Yo recuerdo que hace un tiempo hubo el brote de ébola en el África. Cuando yo oí esa noticia me sentí muy sobrecogida, porque era como terrible, estaba en el aire y como que todo el mundo estaba expenso a que le pase a él. Y yo decía, Señor, ¿qué pasaría si algo así pasara con nosotros? Bueno, no pasó eso, pero mire lo que ha pasado. Pero tenemos esperanza, y esa esperanza nos sostiene, y esa esperanza nos llena de confianza, y esa esperanza es la que hoy vamos a retomar en el nombre del Señor, y saber que los tiempos malos son parte de lo que nos ayuda a prepararnos en esta vida para vivir con el Señor por siempre. Porque si todo está bien, creemos que somos nosotros, pero cuando las cosas se salen del control, sabemos que solo Él tiene el poder de transformarlas, y entonces tenemos que ir a Él. En estos sábados nos cuentan que vamos a estar tratando algunos temas, pero el corte de estos temas es un corte evangelístico. Es lo que nos solicitaron y proveyeron también la línea que se quiere que trabajemos en estos minutos que nos ha concedido el Señor de estar con ustedes. Hay un tema que es un tema a veces hasta complicado para nosotros, los que ya tenemos unos años en la iglesia, pero todo lo que está en la palabra de Dios es para edificación nuestra. La Asociación Central Dominicana ha querido que hoy se hable de un tema especial, y es el tema acerca de los 144,000 como última generación. Creo que no hay duda de ninguno de los que estamos aquí que estamos en los postreros días. Estamos en el tiempo del fin. Cuando vemos las noticias, cuando las escuchamos y la podemos leer en nuestros dispositivos electrónicos, sabemos que el fin está cerca. Entonces, por eso este tema es un tema importante para la iglesia. Ahora, describir este grupo especial no es solo el objetivo es que tú y yo seamos desafiados a pertenecer al grupo especial, a esa última generación que levantará bandera en el nombre del Señor y predicará este evangelio. Y que los que aquí están, que no son de la iglesia, sepan que no tienen mucho tiempo para prepararse, que el día de salvación es hoy, que el día de tomar decisiones es ahora, que el día de entregar la vida al Señor es este segundo, ni siquiera es el minuto que sigue, es este segundo, en este momento. Por eso el llamado de Dios para su iglesia y el llamado de Dios para los que están aquí, que están escuchando del Señor, es que hagan preparativos hoy, ahora, en favor del evangelio, porque Dios hoy está tocando nuestros corazones y nos está diciendo, vuelvo pronto. Y en ese volver pronto tienes que estar preparado para vivir conmigo por la eternidad. Es un mensaje de esperanza, como todo lo que hay en el libro de Apocalipsis.
un mensaje de esperanza, porque Dios en su gran misericordia nos da en su palabra la ruta, nos describe el camino y nos da la fortaleza para transitarlo de manera exitosa. El éxito no es solamente el hecho de estar vivos y estar bien y estar en salud. Es que a veces el éxito de los grandes hombres y mujeres de Dios implicaron su muerte, su vida, su martirio, su sufrimiento. Porque en todas las cosas hay un propósito divino y el propósito divino es salvación. Por eso vamos a seguir orando por el hermano que hoy se pidió oración por él. Pero recuerden, el propósito de Dios es salvación. Y salvación en ocasiones es vida, pero salvación en ocasiones es muerte. Una muerte pasajera, porque la muerte eterna fue derrotada. Y de esa nuestro hermano no tiene preocupación, porque al entregar su vida al Señor, el Señor en su misericordia lo guarda en esta tierra y lo guardará por la eternidad. ¿Qué dicen las escrituras de este grupo especial de 144,000, los 144,000? Bueno, las escrituras los muestran en dos ocasiones. En el 7 de Apocalipsis y súmele 7 en el 14. ¿Ven como plenitud y perfección en eso? Un grupo especial en el 7 y en el 14. En ambos lugares son presentados como un grupo específico de hombres. Hombres es genérico, hombres es la humanidad, que mantiene una relación especial con Jesús. En Apocalipsis 14:1 ellos están de pie delante del Cordero, delante de Jesús, ese Cordero que fue inmolado en favor de la humanidad. Y ellos, aquellos que habían sido condenados y perseguidos en el capítulo 13, ahora triunfan junto con el Cordero en el capítulo 14. Y en vez de tener la marca de la bestia en sus frentes y en sus manos, ahora llevan el nombre del Cordero. Y eso indica que ellos pertenecen a Dios, que han rechazado toda la estratagema del enemigo y han decidido ser fieles a Dios. Y por eso Él los cuida. Ellos son el reflejo de Él. Ellos muestran el carácter de Dios. Es un grupo que en el capítulo 14 los vemos cantando la canción nueva, una canción que solamente ellos conocen. ¿Y por qué solamente ellos la conocen? Porque solo ellos conocen las luchas. Solo ellos conocen lo que tuvieron que pasar para alcanzar ese logro de estar en ese momento. Esta canción es la experiencia personal de vivir en la batalla final entre Dios y Satanás, el conflicto de los siglos, un conflicto milenario que prontamente está llegando a su fin. Y ese grupo especial tendrá una labor importante en ese momento, porque aunque el conflicto está entre dos potestades, Dios como la potestad del universo, Señor Dios y Creador, y el enemigo que lo contrarresta. Nosotros, aunque es esta guerra entre esas potestades, nosotros estamos aquí en medio de, porque al final la guerra es por el control de tu mente, por el control de tu corazón, por el control de tu alma. Entonces tú tienes que decidir de qué parte está. Este grupo especial decidió de qué parte estar. Y en ese decidir implicó integrarse en una batalla. Integrarse en una batalla implica que el que está allí en ese proceso va a pasar dificultades, va a pasar penurias, va a pasar trabajos, pero su capitán, que nunca ha perdido una batalla, los guiará triunfantes hasta el fin. Y entonces esa canción expresa todo eso que va a pasar. Esto es un contraste con el hecho, con el otro grupo, ese otro grupo
que está en esa batalla, pero que decidió tener la marca de la bestia, y esto implica su carácter también y su intención de estar con ellos, con aquellos que hacen guerra a Dios. La salvación de este grupo y de todos los redimidos de las edades fue el producto del sacrificio de Jesús. Jesús los compró a un precio elevado, pero nos compró a todos a ese precio elevado. Los que hemos decidido servir y los que tiempos pasados también, en todas las edades, aún antes de, porque ese cordero fue inmolado desde antes de la creación del mundo. El sacrificio de Jesús llegó en un momento que dividió la historia en antes y después, pero también fue ese sacrificio suficiente para el antes y suficiente para el después. Por eso hoy tú y yo podemos tener esperanza en medio de la crisis, porque Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en esta lucha, que es una lucha primero espiritual, que luego se hace una lucha física en muchas ocasiones, y los apóstoles del Señor sufrieron eso porque la mayoría murió martirizado, y los grandes hombres de Dios, los grandes reformadores, por los cuales nosotros hoy estamos sentados disfrutando de libertad religiosa, muchos de ellos sufrieron y entregaron su vida por el Maestro, por el Señor. Estos 144,000, dice la palabra de Dios, que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. ¿Qué implica esto? Esto significa que no tuvieron relación con religiones falsas, pero tampoco con falsas teorías que pueden estar inmersas en religiones verdaderas. En nuestra religión pueden venir falsas teorías, en nuestra iglesia pueden venir falsas teorías y estar exentos de ella, y no que ellas nosotros no la asumamos como buena y válida, también es parte de lo que Dios hace en ese grupo especial. Ellos siguen a Jesús a cada paso, dice que van donde va el Cordero, donde quiera que van. ¿Quiénes hicieron eso? Los discípulos hacían esto. En estos días, en mi lectura devocional, estoy leyendo los evangelios, y qué impresión te da de nuevo algo que tú has leído vez tras vez. Cuando Jesús, el libro de Marcos relata, escogió a sus discípulos, dice que los escogió para que estuvieran con él. Ese era uno de los objetivos, dice, para que estuvieran con él. También dicen para que predicaran el evangelio, y dice para que echaran fuera demonios. Tenemos 3 misiones cuando Jesús nos llama: acompañarlo, predicar el evangelio y hacer milagros también a través de su poder y su misericordia. Pero ¿qué fue lo que me impresionó en la lectura? De algo que ya yo había leído otras veces, que incluso hasta he predicado de ese pasaje. Volví a recordar que Jesús quiere que yo esté con él. Pero el Dios del cielo, el Dios maravilloso, el Dios todopoderoso, te llama a su iglesia para que lo acompañes. Y él necesitará eso. Bueno, la palabra de Dios nos recuerda que él tenía unos buenos amigos en Betania, que cuando estaba cansado de los días largos de prédica y de caminar en ese momento como maestro itinerante, él posaba en Betania con esta linda familia. Y allí era como esa hermandad que había. Jesús quiere que tú y yo seamos sus compañeros. Y qué privilegio que el Rey del cielo, el Dios del universo, el Todopoderoso, que no necesita tu compañía y la mía, te llama a su pueblo para que estés con él. Ese grupo especial de los 144,000 entendieron eso, y por eso iban con el Cordero por donde quiera que el Cordero iba, o van a estar. Ellos siguen a cada paso a Jesús en su camino, están siendo transformados por la gracia de Dios. Gloria a Dios, qué privilegio, es tu privilegio y el mío también, que su gracia nos transforme. Ellos están cada día
entregándose, ese grupo especial está cada día entregándose al Señor para que su gracia haga el milagro que solo Dios puede hacer en tu corazón y el mío. En esta semana nos recordó la lección que el Espíritu Santo tiene una obra especial que hacer en tu vida y en la mía, y esa es la obra de gracia. Porque la obra de convencerte de pecado, de justicia y de juicio es una obra de gracia, una obra de salvación, y es la obra que Dios quiere que tú hagas, que tú asumas, que tú puedas poner como importante y principal en tu vida. Que el Espíritu Santo de Dios obre en tu corazón y en el mío, transformándonos, haciendo de esta vida pecaminosa, de este corazón inservible, un corazón que le adora y que le ama, donde su ley esté escrita. Que podamos obedecer, no por obligación, sino que sea como el respirar, algo automático. Este grupo lo entendió. Recuerden que lo que estamos haciendo en el análisis del tema es sabiendo, es recordando que tú y yo podemos ser parte de este grupo porque estamos viviendo en el tiempo del fin, pero la preparación de ese grupo no es cuando llegue el tiempo del fin. No es cuando las cosas se complican. La preparación del grupo especial de Dios es cada día. Una relación íntima y especial con Él cada día. Porque entonces así, cuando lleguen los momentos difíciles, estarás preparados para estar con el Señor y hacer su voluntad, no importa cuál sea. No importa cuán difícil sea, el Espíritu Santo de Dios te capacitará para hacer la obra en el momento especial. De acuerdo con Apocalipsis 14, este grupo ha aceptado y proclamado el mensaje de los 3 ángeles. Ustedes ven que después que el Apocalipsis 14 habla del grupo, comienza entonces a narrar esos 3 mensajes angélicos que la iglesia de Dios le toca proclamar. Mensajes que son adornados, que son ya sellados con lo que pasa en Apocalipsis 18, que ahí ya todo el mensaje especial de luz y salvación es proclamado a todo el mundo. Ese mensaje especial que, como usted sabe, refleja también la intención del pueblo de Dios de reconocer a Dios como Dios creador, Dios sustentador, Dios grande y poderoso y Dios salvador. Ese que hizo el cielo, la tierra, el mar y que nos sella en la frente, declarándonos suyos por la eternidad. Y declarando que hemos rechazado el poder del enemigo con todas las instituciones que se unen en favor de él. Por eso es importante que nosotros podamos meditar cada día en el Señor. Pedirle al Señor que nuestro cerebro, que es el órgano con el cual el Espíritu Santo se comunica con nosotros, esté constantemente en comunión con Él. La palabra de Dios dice que corazón, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El corazón es lo poético de decir que el cerebro, ¿verdad? Es como es la parte sentimental, se habla del corazón, pero en lo que entregamos al Señor es el comando donde se toman las decisiones, y las decisiones se toman acá. Y entonces nosotros, entregando el corazón al Señor, permitimos que el Espíritu Santo de Dios obre acá, y entonces en el lugar donde se toman las decisiones, en la frente, es que está escrito a cuál grupo perteneces. Y nosotros hemos decidido pertenecer a Cristo. Y entonces en nuestras mentes está el nombre del Cordero, en nuestra frente ese nombre. Porque más que un día, el sello de Dios es una vida de entrega total a Él y un compromiso de vivir una vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esa vida en santidad implica guardar los mandamientos, que cuando están escritos en nuestros corazones, en nuestras mentes, no es algo obligado y que yo tengo que hacer esfuerzo, no, es que me debe salir, porque amo a Dios y porque Él obra en mi corazón. En este grupo que es transformado por la gracia de Cristo, dice que en Apocalipsis 14:12, otro nombre que se utiliza para ellos son los santos. Habla de los santos, y que estos santos se caracterizan por lo que decía la lectura bíblica,
porque tener la paciencia. Este grupo se caracteriza por ser pacientes, por ser persistentes, por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Nosotros vamos a hablar un poquito de la fe antes de terminar. Guarden esto ahí mientras seguimos un poquito destacando este grupo. En contraste con Apocalipsis 14, el capítulo 7 da menos detalles. Allí solamente nos dicen que hay 144,000 que son siervos de Dios, que están sellados, y habla del sello de Dios sobre su frente y señala allí que ellos pertenecen a Dios y que están siendo protegidos de la apostasía y de lo que está pasando en ese conflicto entre Dios y Satanás. Entonces Apocalipsis 7 menciona otro grupo que aparte de los 144,000 se presenta y habla de una gran multitud. ¿Recuerdan ustedes? Luego en sus casas repasan el capítulo 7 y el capítulo 14 para revisar un poquito, pero de esta multitud hay muchas teorías. La que asume el grupo que preparó estas semanas es la teoría de que esa gran multitud es un grupo, es el mismo grupo, pero aparece con diferentes nombres. Ahora, ¿cuál es la diferencia central de estos grupos? Que hay un grupo que es de todas las edades y hay otro grupo que es de los que están en el tiempo del fin. ¿A cuál pertenecen los 144,000? La gran multitud pertenece a todas las edades. Los 144,000 a este periodo especial de la historia que se emula, se presenta como el tiempo del fin. Tal vez, más que dar detalles sobre la diferencia en estos argumentos, quisiéramos destacar algunas cosas que son importantes hacia esta última opción de que la gran multitud es el mismo grupo apareciendo con diferentes nombres. ¿Cuál es tal vez lo principal que nos hace entender eso? Es el hecho que ambos grupos, tanto la gran multitud como los 144,000, han decidido entregar su vida al Señor. Han sido guardados por la gracia del Cordero, y el Cordero, que por su gracia hizo el sacrificio, los salvó y los preparó para dar testimonio de Él. Por eso la importancia de que tú y yo sepamos que somos un grupo selecto. Pero el ser grupo selecto no nos hace llenarnos de orgullo. Lo que nos da es un compromiso. El compromiso de servir, el compromiso de decirles a otros que Jesús tiene también el poder, pero más la intención de transformar sus vidas y de que ellos puedan vivir en paz en medio de la tormenta, en paz en medio del dolor, en paz en medio de la corrupción imperante en el mundo y con una esperanza que sobrepasa esta tierra. Y es la esperanza de vivir con Dios eternamente. En Apocalipsis 5, Dios tiene un rollo el cual inicialmente nadie es digno de abrir. Mientras que Juan, el anciano, Juan se lamenta, un anciano, entonces le dice que el león de la tribu de Judá es el que puede abrir ese sello. Y allí entonces nosotros vemos que en este caso el león de la tribu de Judá es representado por Jesús, es el mismo Cordero. Hay dos implicaciones, dos animales de características diferentes, pero que en todo caso sus características se pueden aplicar al Cordero. Juan escucha el número de los sellados y entonces allí se le habla de esos sellados que son esos 144,000. Recuerde que estamos hablando un poquito de por qué esas dos, tanto 144,000 como la gran multitud, es un mismo grupo, pero en este caso con nombres diferentes. La respuesta a la pregunta sobre quién podrá ponerse en pie en Apocalipsis 6:17 se la proporciona todo el capítulo 7.
En el 6 se pregunta, en tiempo final, cuando las cosas se van a poner tan difíciles, ¿quién podrá mantenerse en pie? Bueno, hay un grupo que se va a mantener en pie, así como pasó con los jóvenes hebreos, ¿recuerdan? Cuando Nabucodonosor dio un decreto de exterminio, ¿quién podía permanecer de pie? Bueno, aquellos que decidieron servir a Dios antes que a los hombres. Esos estaban, y ese grupo, esos son esos 144,000, pero igual, la multitud de salvados de todas las edades, como Sadrach, Mesach, Abednego y otros tantos, se han mantenido de pie también. Cuando las cosas se han puesto difíciles y se han dicho, tú vas a renunciar a tu fe, han dicho no, y han entregado su vida y han hecho una obra especial. Tanto los 144,000 como la gran multitud tienen que pasar tiempos difíciles, porque el Señor dijo, yo he venido a traer ¿qué? Pero la espada. Él sí nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué Él nos da paz? ¿Por qué Él nos prometió la paz? Porque no iba a ser fácil, porque no era color de rosa todo. Yo he venido a traer la espada, esa conflagración entre el bien y el mal va a ser todo el tiempo. Y todos aquellos que han decidido servir a Dios han sufrido tribulación, si lo han hecho de la manera intensa que Dios quiere que se haga. Los 144,000 representan a la iglesia del tiempo del fin en la tierra. Esa gran multitud es la iglesia del tiempo del fin en el cielo. Ya vienen, pero ¿de dónde vienen ellos? De todas las edades. Todos aquellos que han recibido al Señor. Los 144,000 son la iglesia militante del tiempo del fin. Oye, qué privilegio, tú y yo podemos ser de ese grupo. Si no nos toca antes bajar a la tumba, preparémonos. Pidámosle a Dios su gracia. Cada día vivamos entre la entrada y el altar como el día de la expiación, pidiéndole al Señor que mire el corazón y que si hay camino de perversidad nos guíe por camino eterno. Que no nos confiemos y creamos que porque nuestro nombre está escrito en el libro de la iglesia, va a permanecer siempre así en el libro del cielo. Si nos descuidamos podemos perder una salvación tan grande. Por eso decíamos, el día de salvación es hoy. El día de ponernos a cuenta con el Señor es hoy. No importa lo que está haciendo el hermano, no importa lo que está haciendo el dirigente, no importa lo que está haciendo incluso mi familia. Es que mi relación con el Señor tiene que ser hoy fortalecida. El pecado desarraigado y su gracia morando en nuestro corazón. Ese grupo es un grupo especial de siervos del Dios nuestro. Pero la gran multitud también sirve al Dios Todopoderoso. Ambos términos en el original se utilizan para el mismo grupo de Apocalipsis 23:3. O sea, todos son parte de un grupo especial que sirven a Dios y al Cordero. Entonces, la mejor manera de entender los 144,000 y la gran multitud es como un mismo grupo que pertenecen a los siervos de Dios en perspectiva diferente. Por eso están dentro de los redimidos de Dios por todas las edades. Pero ¿qué quisiéramos destacar? Quisiéramos destacar, y ya en cierto grado lo hemos hecho, el hecho de que tú tienes hoy un desafío. Y es saber que tú estás en este mundo y en este tiempo para algo especial. Algo que puede costarte mucho. Es posible que te cueste pérdida de dinero. Es posible que te cueste pérdida de amistades. Es posible que te cueste pérdida de trabajo. Es posible que te cueste pérdida de salud. Es posible que te cueste hasta pérdida de vida. Pero lo que se pone en la mano de Dios no se pierde. Lo que se pone en las manos de Dios se asegura para vida eterna. Es como poner ahorros, no en los bancos de esta tierra, que todos desaparecerán, sino en el banco del cielo, donde Dios te dará con intereses. ¿Recuerdan lo que le pasó a los discípulos? Cuando le preguntaron, Señor, ¿y nosotros
que hemos dejado todo por seguirte a ti. Hermanos, ¿cuántos de aquí no hemos hecho eso? En el momento que decidimos seguir al Señor, dejar todo. Dejar tal vez carreras promisorias. Dejar tal vez negocios promisorios. Dejar cosas que el mundo dice que son beneficiosas. Los discípulos le preguntaban, nosotros que hemos dejado todo para servirte, ¿qué ganaremos? El Señor le dice 100 veces tanto en esta tierra y hasta la vida eterna. Oiga, y hasta, como si fuera una ñapa, como si fuera, oiga, la vida eterna, eso es lo más grande. Pero en esta tierra 100 veces tanto. Y como los apóstoles, que la historia nos registra que todos murieron martirizados, excepto Juan, aunque pasó bastante trabajo, como ellos recibieron 100 veces tanto. Si nunca fueron millonarios, si no tuvieron posesiones en esta tierra, si murieron martirizados muchos. Hermanos, porque vivir en Cristo es ganancia. Porque la vida en Cristo es fortaleza. Porque la vida en Cristo es gozo en medio del dolor. Porque saber la esperanza que el Señor tiene para nosotros es más grande que cualquier cosa. Es que no hay gozo en esta tierra que pueda ser igual o parecido al gozo de saber que pronto este mundo de dolor no será más. Y como dice la palabra de Dios, hablando acerca de esa multitud, Dios enjugará toda lágrima. Dios enjugará toda lágrima. Y eso significa un consuelo eterno y vivir con Él por siempre. Por eso es el deseo de Dios que nosotros hoy recordemos que estamos siendo llamados a un pueblo santo, que estamos siendo llamados a una labor santa y que estamos siendo llamados a recibir una recompensa santa que es la vida eterna. Las características de este grupo sería bueno que analicemos antes de terminar el tema en este día, porque esas características deben estar en tu vida y en la mía. Tú no la vas a poder hacer, no la vas a poder construir, porque no hay mérito en ti ni hay mérito en mí. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo de Dios fue enviado para que esa obra fuera hecha en tu vida y en la mía. Ahora, como todo un caballero, él no puede hacerlo si tú no le das permiso. Por eso entonces debemos recordar este ejercicio especial y resumir estas características de los 144,000 y este remanente que estará en un tiempo específico de la historia y un tiempo especial, que es el tiempo del fin. Características del remanente, características de aquellos que deciden servir al Señor. ¿Cuál es una de las características? Número 1, guardan los mandamientos de Dios. Los 144,000 tienen esa característica. Pero la gran multitud de los salvados, en la medida que la luz de Dios fue reflejada en su corazón, guardaron los mandamientos de Dios. Entonces nosotros que hemos tenido gran luz al ver en su palabra los mandamientos y saber que es el Espíritu que hace esa obra en nuestros corazones, podemos tener esa bendición también. El remanente que guarda los mandamientos de Dios lo hace reflejando su amor y dándole gloria a Él. El que guarda los mandamientos de Dios nos dice qué santo soy, qué bien lo hago. No hacemos como el publicano. ¿Recuerdan la historia del fariseo y el publicano? Que fueron a orar, Señor, mira, yo no soy como él. No, el que guarda los mandamientos de Dios, mientras más cerca está de esa norma, más pecador se ve. Más sabe su indignidad y más conoce la necesidad de ir a Cristo. Es que es la certeza de que eso lo que te hace es ver tu humanidad, tu bajeza, tu pecado, y te da el deseo de ir a Jesús para que cada día Él te dé la fuerza y el poder de seguir guardando esos mandamientos. Número 2, este grupo tiene el testimonio de Jesús. El remanente fiel
de Dios tiene el testimonio de Jesús, y según Apocalipsis 19:10, este testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el Espíritu Santo obrando y enviando mensajes a su pueblo. En nuestro caso, ese espíritu de la profecía se destacó en Elena de White, una joven mujer sin ninguna preparación ni instrucción, que el Espíritu de Dios inspiró para ser hoy una de las escritoras norteamericanas más prolíficas. Pero igual, más que eso que es un reconocimiento humano, es la inspiración que nos ayuda a entender muchas cosas. No sustituye la Biblia, no. Ella misma lo dijo en muchas ocasiones, pero nos da luz en medio de este mundo, destacando algunas cosas que Dios quiere que conozcamos. El testimonio de Jesús. Número 3, otra característica es la paciencia. El remanente se caracteriza por la paciencia. Mi versión dice perseverancia. En tiempos difíciles no se rinden, no dejan su relación con Dios, no pierden la esperanza de que Jesús viene pronto. Hermanos, es una característica muy importante para los que habrán de estar en el conflicto milenario que pronto se aproxima. También ese grupo tiene fe. Apocalipsis 3:10 habla de la fe de los santos, 13:10 habla de la fe de los santos, y en el 14:12 el remanente se identifica por la fe en Jesús o la fe de Jesús. Y la fe es un ingrediente sumamente importante. Dije que al final vamos a hablar de eso algo. Otra de las características es que son propiedad de Dios y de Jesús. Tú no eres tuyo si decidiste entregar tu vida al Señor. Yo no soy mía si decidí entregar mi vida al Señor. Yo soy de Jesús. Y el ser de Jesús implica tener su nombre, ser comprados por Él y ser portavoces de su carácter en este mundo lleno de maldad. Es que cuando te vean a ti, tienen que ver a Jesús, porque tú eres de su propiedad. Otra característica es que no se involucran con falsa adoración, ya de eso hablamos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Otra característica, son sin manchas. Esa es otra. Como el Cordero para el sacrificio. ¿Recuerdan cuando se escogía el Cordero? No podía tener defectos, entonces así ese grupo son sin manchas. Proclaman el mensaje de los 3 ángeles para todo el mundo. Ese mensaje que proclama el evangelio eterno, que invita a la adoración a Dios, que anuncia el juicio, que hace que el mundo adore al Creador y que los llama a salir de Babilonia. Este grupo proclama este mensaje. Y esta última característica es una característica de valentía que pone el Dios en tu corazón para que puedas proclamar este mensaje. Esas características deben adornarnos, hermanos. Pero pudiéramos decir, cuando vemos esa característica, ¿quién podrá? Como decía el apóstol Pablo, ¿y quién será suficiente para eso? ¿Ustedes recuerdan? En Romanos 12. Y la respuesta que el Señor le dio fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú ves esa característica, tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, no es humanamente posible, eso es lo cierto, no es humanamente posible, pero Dios se perfecciona en la debilidad. Y cuando tú dices no puedo, ¿qué hace Dios? Dios dice, allí entonces yo comienzo a obrar, porque Dios comienza a obrar cuando el hombre termina. Pero este grupo tiene una característica especial, es lo que quiero que quede en nuestra mente hoy. Tienen fe, la fe de Jesús. La palabra de Dios registra que por una de las únicas razones que el Señor reprendió varias veces a los discípulos fue porque no tenían fe. Ustedes no recuerdan al maestro en varias ocasiones diciéndole, pero hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Pero ¿por qué no tienen fe? En varias ocasiones. Parece que la fe era importante.
En el trato diario Jesús se lo hizo entender. Y la Biblia señala persistentemente lo valioso de la fe. Hermanos, sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Es que es la cualidad que nos ayuda a pertenecer a este grupo. Porque solo por fe se puede dar la vida y estar gozoso. Solo por fe se puede perder dinero y estar gozoso. Solo por fe se puede perder trabajo, salud, familia, amor y estar gozoso. Solo por fe. Por eso esta cabalidad es importante. La Biblia, después de ratificar que es un requisito para agradar a Dios en Romanos 11:6, habla también de que es algo esencial para nuestra vida. Romanos y Gálatas nos lo recuerda y el libro de Hebreos también. Es el medio de salvación para vida eterna. La fe es la actividad que lleva a un estatus correcto delante de Dios. Gálatas 2:16 nos dice que para poder estar bien delante de Dios necesitamos la fe. Es un corazón puro. La fe nos da un corazón puro con Dios. La fe nos ayuda a caminar en la luz. Es experimentar vida espiritual. Es la victoria que vence al mundo. Eso fue lo que Jesús dijo en 1 de Juan 5:4. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por eso es importante ejercitar ese ejercicio. Pero ¿cómo se ejercita la fe? Esta cualidad, ¿cómo se ejercita? Bueno, yo quiero recordarte hoy 3 cosas que creo que son importantes para ese ejercicio. Número 1, rememora. ¿Qué dije? Rememora, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de otros grandes hombres de Dios, en la vida de los grandes hombres de Dios de la Biblia y de los que conocemos porque existen. A veces uno cree que no hay, pero sí, como David dice, todavía quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Entonces, cuando tú recuerdas es importante. Y un hecho importante, María y Zacarías, recuerdan en Lucas 1, cuando Dios hizo el milagro que le reveló que iba a nacer Juan, que reveló que iba a nacer Jesús, ambos hicieron un canto de alabanza a Dios. Pero ustedes saben qué cosas tenía ese canto. El recuerdo de las grandes cosas que Dios había hecho con su pueblo. Y los salmos, ustedes no ven que el salmo habla de que tú hiciste esto y nos libraste de esto. Porque cuando recordamos las grandes cosas de Dios, nuestra fe se fortalece. Si lo hiciste en el pasado, lo vas a hacer hoy de nuevo. Es lo que dice nuestro corazón y entonces nuestra fe se fortalece. Por eso Elena de White dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. Por eso, para fortalecer tu fe, recuerda las grandes cosas que Dios ha hecho. Número 2, sé humilde. Vuelvo a recordar a María. Cuando María recibió esa gran noticia, lo único que le dijo al ángel fue, aquí está la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. La humildad es importante para fortalecer nuestra fe. Porque oigan qué pasa, cuando somos jactanciosos, cuando creemos que nuestras capacidades, que nuestros títulos, que nuestras habilidades, que nuestras competencias son las que hacen las cosas, entonces ahí el asunto se pone difícil. Cuando con humildad venimos delante de Dios y le decimos, Señor, eres tú el que merece la gloria. Yo no puedo nada, sin ti no puedo nada. Yo recuerdo, y entiéndalo en su contexto, la gloria es para Dios, solo porque doy este ejemplo para que ustedes puedan tener el contexto, pero no es, la gloria no es para mí. En días pasados yo fui a la Embajada de España a buscar mi título doctoral. Los que saben, yo terminé en octubre pasado un doctorado en investigaciones humanísticas. El título es una universidad española, dura casi un año, pero no sé, milagro, llegó en plena pandemia, me mandó el mensaje la embajada de que el título ya estaba aquí. Un milagro, eso siempre dura un año por lo menos.
Y llegó incluso apostillado y todo. Pero miren que le quiero decir, cuando yo fui a buscar el título, resonó en mi mente una canción que yo amo de muchos años. Es de esas canciones de los años 90 cuando yo entré a la iglesia. Y la canción dice: en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. ¿De qué te vale alcanzar lo que tiene, que te aplauda la gente, si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le preste atención? ¿Usted sabe qué me recordó el Señor? Que ese título es disparate. Que lo importante es que donde me toque estar yo pueda darle la gloria a Él. Porque el día que se me suba ese título a la cabeza y crea que por todo lo que pasé, por todo lo que significa un título doctoral en este mundo, yo soy alguien, entonces la obra de Dios termina. Hermanos, la humildad es importante para que la fe se fortalezca. Porque cuando yo sé que no soy nada, Dios entonces comienza a obrar maravillas. Por último, la palabra de Dios. Para fortalecer la fe es importante la palabra de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice la misma palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nos aferramos a esa palabra, entonces nuestra fe se fortalece. Porque la palabra de Dios es la misma que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es poderosa. Y entonces, ¿qué cosa en este mundo puede dejar de hacerse? Nada. Por eso aferrémonos a la palabra, porque ella nos instruye, pero también nos fortalece la fe. Así que, hermanos, recuerden, para fortalecer la fe, recordar, rememorar las grandes cosas de Dios, ser humilde delante de Dios y aferrarnos a su palabra. Este grupo especial de los 144,000 tienen esta característica, y es pues la fe la que nos va a ayudar a estar firmes en medio de este mundo de dolor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que nos ayude el Señor a ser de ese grupo especial, sea de los 144,000 que estaremos en el tiempo del fin proclamando su mensaje, o de aquella gran multitud que por las edades le ha servido por la eternidad. No importa de qué grupo. Lo importante es que seamos vecinos en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga y que nos ayude con su gracia a perseverar en la fe para vivir con Él por siempre. Entonces nos ponemos de pie para orar. Amado Dios, Padre Santo, a ti sea la honra y la gloria. Dios de amor y misericordia, creador, sustentador y redentor, alabamos tu nombre. Gracias por habernos hablado en esta mañana, habernos recordado este grupo especial que estará haciendo una obra especial para el final del tiempo. Queremos, si es tu voluntad, ser parte de ellos. Pero Señor, si no somos parte de ellos, por lo menos en el lugar donde estemos, que nos toque predicar tu evangelio, dar el testimonio de tu carácter, de la obra especial que hiciste en nuestras vidas. Y que los que nos rodean, cuando nos vean a nosotros, te vean a ti. Perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones. Cada día caemos, el pecado nos arrastra. Pero queremos, Señor, que tú seas Rey y Señor. Cambia nuestro carácter y que cuando te vean, nos vean a nosotros, te vean a ti. Que te vean a ti al hablar nosotros, al actuar y al vivir una vida en este mundo de dolor con esperanza. Padre, los discípulos te pidieron que aumente su fe. Hoy pedimos lo mismo nosotros. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti plenamente y a saber, Señor, que no importa la circunstancia que estemos pasando, aferrados a ti tendremos la victoria. Victoria espiritual, victoria de vida eterna. Bendice esta iglesia.
Pero también te pedimos por tu iglesia a nivel mundial. Estamos también pasando tiempos difíciles. Ayúdanos a aferrarnos a ti y al cumplimiento de tu misión. Sana a los enfermos, provee a los necesitados y permítenos sentir tu presencia en nuestro corazón. Que tu espíritu transforme nuestra vida para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén.